Bienvenido a USA Corporation Services. Yo soy Pablo Masitelli, soy el fundador de la compañía y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte de lo que es una LLC. Este video está dirigido a todas esas personas que no saben lo que es una LLC, que por casualidad les aparecen videos, promociones o youtubers hablando de una LLC y no tienen la menor idea qué es lo que es. Entonces yo les voy a explicar. Una LLC es una forma de una empresa, una forma jurídica de una empresa. Tampoco quiero usar palabras que confundan. Entonces voy a tratar de simplificarlo al extremo para no poner palabras como jurídica, ¿no? ¿Qué sería una LLC? Es una forma de entidad, es una empresa en sí misma, que acá en Estados Unidos, digamos que es a nivel estatal, no a nivel federal. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver que una cosa es la estructura como empresa a nivel estatal y otra cosa es lo que tendría que ver, por ejemplo, con impuestos a nivel federal. El tema es que es un tema muy escabroso porque es como un árbol que tiene muchas ramas, y entonces uno no tiene que irse por las ramas, así que les pido disculpas. Quizás en algún momento se ve un poco editado el video porque vamos a tener que darle forma a todo esto que digo. Entonces, una LLC es una empresa en Estados Unidos. Esa empresa de Estados Unidos tiene una particularidad. Vamos a hablar netamente de la empresa, después tocaremos el tema de los impuestos. Lo que tiene esa empresa es que los propietarios, que en el caso de la LLC se llaman miembros, pueden ser personas extranjeras. Entonces, digamos que personas extranjeras pueden formar una empresa en Estados Unidos que tiene una estructura que se llama LLC, que significa Limited and Liability Company, que sería como una sociedad de responsabilidad limitada. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo acá en Estados Unidos, que uno tiene que moverse muy por la ley, porque si uno hace las cosas mal, siempre hay alguien que lo puede demandar. Entonces este es un país donde se trabaja muy derechito, muy de la ley, con la ley de la mano. Entonces es una estructura que lo que hace básicamente es protege a los propietarios de, digamos, cuando algo no va bien en la empresa. Uno o más propietarios deciden hacer una empresa y en vez de juntarse, como pasa en muchos países, que hacen una sociedad de hecho, ¿no? Juan y Pepe se juntan para hacer una panadería, hacen una sociedad de hecho. Bueno, acá también existe la sociedad de hecho. ¿Qué pasa? Forman una LLC. ¿Cuál es el propósito de la LLC? Si pasa algo con esa panadería, si hay algún problema, bueno, los propietarios de la LLC responden por el capital que tiene esa LLC y no responden por su patrimonio personal. Entonces, digamos que esa sería como el primer punto. ¿Por qué no trabajo a nombre propio y trabajo a nombre de una LLC? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que cuando uno es extranjero, ¿cómo hace para hacer una empresa en Estados Unidos? Bueno, la forma es hacer una LLC. Hay otra forma también, que se llama corporación, que tiene una forma un poco más compleja y requiere diferentes tipos de presentaciones, como en cada uno de sus países podría ser una sociedad anónima. Entonces se trabaja más simplemente como una LLC. ¿Qué beneficios le podría dar a un extranjero hacer una LLC? Entonces ahí tenemos que separar cuestiones como ¿a qué me dedico o a qué me voy a dedicar? Entonces vamos a poner un ejemplo, el más simple. Si yo quiero comprar una propiedad, como pasa con muchos de nuestros clientes, quieren comprar una propiedad en Estados Unidos y no tener el riesgo de lo que pueda pasar con esa propiedad en nombre propio, entonces hacen una LLC. Compran la propiedad a nombre de esa LLC y cualquier cosa que
cualquier problema, situación que pase con esa propiedad, o si se renta, o lo que pueda pasar con la propiedad, siempre frente a un problema va a estar acotado a los bienes que tenía esa LLC en Estados Unidos, no sus bienes personales. Eso es a nivel una propiedad que va a comprar. Ahora, cuando vamos al otro extremo, yo tengo un negocio, una agencia de marketing digital, doy asesorías, lo que sea, vendo cursos, y resulta que yo soy argentino, chileno, peruano, uruguayo, boliviano, colombiano, mexicano, y lo quiero vender no solo en el mercado norteamericano, lo quiero vender en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces es mucho más fácil para un X de Latinoamérica, y yo no sé por qué es, pero es así, da más tranquilidad comprar un producto a una empresa de Estados Unidos que comprar a un producto a una empresa, si soy argentino, de Chile, si soy peruano, de Ecuador, si soy colombiano, de Uruguay. Da mucho más tranquilidad y se ve mucho más corporativo, llamémoslo, tener una empresa en Estados Unidos, que es una LLC, con un domicilio en Estados Unidos. Por eso en otros videos yo hago tanto hincapié en lo importante del domicilio para este tipo de casos, donde uno quiere mostrarse, verse como realmente una empresa en Estados Unidos, al margen de que va a estar sujeto a la ley de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, la persona tiene que tener se forma una empresa en Estados Unidos con su domicilio corporativo. Lo ideal es que tenga un teléfono a Estados Unidos. Lo ideal sería que tenga una página web que también sea en inglés. Estamos hablando de lo ideal. Y entonces es más fácil de esa manera proporcionar un servicio a un tercero que esté en otra parte del mundo. Si habla su mismo idioma, puede estar en Latinoamérica, mismo en Estados Unidos, o puede estar en España. Y si uno puede hablar también inglés, puede hacer la página en inglés y realmente vender servicios en todo el mundo, porque el inglés es un idioma que está presente en todo el mundo. Entonces ahí tenemos dos ejemplos claros. Quiero comprar una propiedad, ¿sí? Ponerla a nombre mío implica riesgos, problemas, circunstancias desconocidas. Ok, pongo un paraguas, hago una LLC. Por el contrario, brindo un servicio a otro colega latinoamericano. ¿Qué hago? Hago una LLC porque le demuestro a ese latinoamericano de que yo me estoy expandiendo, de que yo tengo una visión en la cual estoy mirando un continente o un planeta completo. Por eso tengo una empresa en Estados Unidos. Eso es algo que realmente se ve de esa forma. Y también da seguridad, porque este es un país donde las leyes se cumplen. Entonces, si una persona no cumple con el servicio, con el contrato que le está brindando, bueno, va a tener sus consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, eso también da esa tranquilidad. Ahora, también hay otras circunstancias que pueden hacer que uno haga una LLC. Ejemplo, me contrata una empresa de Estados Unidos, ¿sí? Y esa empresa de Estados Unidos no quiere pagarme a una cuenta bancaria del país donde esté porque hay problemas, porque no llega la transferencia, porque hay problemas con los tipos de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que trabaja para una empresa en Estados Unidos también puede abrir una LLC y facturarle. En ese punto, la persona le factura a esa empresa de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque acá es muy transparente y es muy fácil, por ejemplo, que esa LLC tenga una cuenta bancaria abierta. Es muy simple, ya sea con un banco online o ya sea que la persona venga a Estados Unidos, es más fácil que acceda a una cuenta bancaria, motivo por el cual de esa forma podría cobrar lo que sea, cobrar sus servicios, cobrar entre comillas el salario que esa otra empresa le paga, podría cobrar la renta que la propiedad le está dejando, o podría cobrar lo que sea, ¿no? Uno también, en algunos casos extremos, uno podría abrir una cuenta, me voy a otro ítem, tengo una LLC en Estados Unidos, abro una cuenta en un exchange de criptomonedas
en Estados Unidos y a través de realizo actividades en ese exchange y cuando bajo el dinero lo bajo a la cuenta. No todos los bancos les gustan recibir dinero de exchange, pero sí se podría hacer. Entonces digamos que tener una LLC a uno le abre realmente las puertas al mundo. En otros países, por ejemplo, pasa lo siguiente. Este es un ejemplo muy claro de Colombia. En Colombia, por lo que nos cuentan nuestros clientes, cuando uno importa mercadería hacia Colombia, tiene que declarar cuál es el proveedor. Y esa información de cuál es el proveedor se convierte en parte del know-how que alguien tiene. Entonces, ese know-how que alguien no le quiere contar quiénes son sus proveedores en China, donde sea, en China, en Filipinas, en el país de Oriente que sea o el país del mundo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente esa empresa abre una empresa en Estados Unidos y esa es la empresa que le va a comprar la mercadería en su proveedor original, la va a todo en los papeles y se la va a vender a Colombia. Es una intermediaria, ¿sí? En ese caso específico, y solo menciono esto entre paréntesis, no tendría obligación fiscal en Estados Unidos de esa empresa porque los productos van de un punto al otro. Entre paréntesis digo esto porque no quiero abordar temas en este momento, temas fiscales, pero sí quiero que sepan eso. Y le voy a poner fecha, estamos a 9 de septiembre del 2023, porque mañana eso podría cambiar. Por ahora no ha cambiado, se mantiene así, pero en el futuro podría ser. Así que siempre infórmate con un profesional para saber el tema de impuestos. Volviendo al tema del uso de una LLC. Entonces, llamémoslo, es un instrumento que le va a servir a una persona para adquirir un bien o vender un servicio, ya sea tanto en su país o donde lo quiera vender, en cualquier parte del mundo, va a tener fácil acceso a una cuenta bancaria, va a tener fácil acceso a lo que se llama, por ejemplo, un procesador de pagos, como puede ser PayPal, puede ser Stripe, puede ser Payoneer o algún otro que ande por ahí. Entonces, con eso voy a poder cobrar con tarjeta de crédito a mis clientes. ¿Y en cuánto tiempo lo puedo tener? Tan simple. Y en los 30 días puedo tener todo resuelto. Hay veces que es más rápido. Hacer una empresa para nosotros son 24 o 48 horas. Luego se demora obtener el número de identificación tributaria de esa empresa. El RUC, el QUIC, el NIF, el RUT, dependiendo del país en donde estés. Eso se llama en Estados Unidos EIN, que significa Employer Identification Number, que es el número de identificación fiscal de esa LLC que formaste. Entonces, en algunos países realmente hacer una empresa demora muchísimo tiempo. Bueno, aquí, digamos que dependiendo la época del año, entre 25 y 35 días uno tiene todo resuelto. Entonces, hasta incluso es muy práctico para realizar negocios o asociarse con personas o lo que a cada uno le plazca o se le ocurra hacer. Las combinaciones que uno puede tener son enormes. Por ejemplo, uno está haciendo un negocio o va a hacer un negocio con una tercera empresa. Y esa tercera empresa le exige una empresa norteamericana. ¿Por qué? Bueno, porque uno cuando hace algo con una empresa norteamericana está sujeto a las leyes de Estados Unidos. Entonces, como este es un país donde las leyes se respetan, es más fácil y fomenta más el comercio. Hay otro punto, y no menor, en muchos casos, en Latinoamérica, por la inestabilidad que tienen nuestros países, es difícil acceder al crédito con una empresa en nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que se dedica al comercio, por ejemplo, de productos electrónicos, ¿qué hace? Con su empresa en su país, le va a costar muchísimo conseguir crédito en Estados Unidos. Sin embargo, esa persona abre una empresa en Estados Unidos, ¿sí? Empieza a comerciar con el proveedor en Estados Unidos y con el correr del tiempo, tarde o temprano, esa empresa de Estados Unidos le van a dar créditos. Le van a dar 7 días, luego 15, luego 30 y puede comprar hasta 45 días. Puede comenzar con $2.000 de crédito y luego tener millones de dólares de crédito. Ejemplos me sobran para comentarles. Así que eso es posible hacerlo. Y es mucho más fácil teniendo una empresa en Estados Unidos. Es muy difícil que una empresa, por ejemplo, en Argentina, con la inestabilidad que hay en Argentina,
pueda obtener créditos en Estados Unidos. Es muy difícil. ¿Es posible? Sí, pero es poco probable que alguien nuevo. Sin embargo, una persona nueva o una empresa nueva en Estados Unidos podría acceder al crédito muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay aseguradoras de crédito que suelen asegurar esas líneas de crédito. Eso es lo más común. La gente que le va a otorgar créditos a ustedes tiene sus líneas de crédito aseguradas y la aseguradora de crédito pone a todos en un paquete. Dicen, bueno, a este tipo de empresas arrancamos con tanto. Y mientras uno se mantenga cumpliendo y pagando en tiempo y forma, no va a pasar otra cosa que el crédito se vaya incrementando, porque acá todo el mundo le quiere vender a Latinoamérica y saben que es necesario el crédito. Y para eso nada mejor que una empresa en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos otra utilización de la empresa en Estados Unidos. Digamos, tenemos esa empresa que está en algún país de Latinoamérica, quiere escalar, necesita tener créditos, necesita credibilidad, entonces monta su empresa en Estados Unidos para poder empezar a comerciar con proveedores de Estados Unidos. Hay un caso muy similar a ese y es el siguiente. Uno se dedica a una actividad en especial y particular en su país y quiere comprar una marca de un producto X, quiere desarrollar una actividad comercial con ese producto X, pero resulta que ya hay un representante oficial de esa marca en ese país. Entonces, cuando la persona llama a la marca, le dice, no, si usted está en Chile, solo puede ir a comprar a fulano de tal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno abre una empresa en Estados Unidos y entonces ahora puede comprar libremente, porque ya no está la exclusividad de ese país para tal cosa. Ahí va a depender de la marca si le vende o no. En la mayoría de los casos, en la experiencia mía, se le vende. Y después la persona importará la mercadería hacia su país. Entonces ahí tenemos otra facilidad que da una LLC para que una persona pueda desarrollar su negocio. Parece complejo, pero en realidad es muy fácil. Entonces, ¿qué otras utilidades hay para las LLC que se me vengan a la mente? Bueno, podría ser, por ejemplo, una persona quiere registrar su marca en Estados Unidos, como no tiene ningún tipo de personería, digamos, como no es nadie en Estados Unidos, lo hace a través de una LLC. Registra una LLC y luego registra la marca a nombre de esa LLC. Lo mismo para una patente. No, después hay ciertos pormenores que uno tiene que tener en cuenta, pero definitivamente esas son cuestiones claves y específicas que uno puede realizar, ¿sí? Hay diferentes también, llamémoslo países en el mundo, que también permiten hacer negocios con una LLC de Estados Unidos. Entonces uno puede hacer negocios en otros países de una forma más simple. Algunos pueden, algunos sí, algunos no, algunos está prohibido, pero definitivamente también se puede hacer. Esa sería otra utilidad que tiene una LLC. Es muy amplio el espectro de posibilidades que tiene esa LLC. Cuando un emprendedor, empresario o persona que quiere desarrollar un comercio entiende cómo funciona la LLC, no necesariamente puede tener una, puede tener 20 LLCs. No hay ningún problema. Aquí no es como Latinoamérica, nadie lo va a perseguir por hacer negocios. Obviamente uno tiene sus obligaciones de las cuales hablaremos luego, pero nadie va a perseguir a una persona por tener 20 o 50 LLCs. Mientras no haga nada extraño, no haga algo contra la ley, no va a tener problema. No es como en algunos países nuestros que si uno tiene muchas empresas, resulta que está mal visto, porque está mal visto el emprendedorismo, está mal visto ser empresario, está mal visto tener empresas. No, acá todo lo contrario. Uno puede tener diferentes socios, dedicarse a diferentes negocios. ¿Cómo va a tener una sola empresa para todo? Y tiene todo el riesgo metido y sus finanzas todas mezcladas. No, lo normal acá es por cualquier cosa. Y aparte, como uno puede asociarse, lo más normal es tener una o varias LLC. Eso es una cuestión muy común. Entonces, yo nombré algunas, digamos, utilidades que puede tener un LLC. Seguramente tenga muchas más. Por ejemplo, vamos a poner, miren qué simple, miren qué interesante este. Cuando ustedes compran productos, por ejemplo, en cualquier negocio acá en Estados Unidos, van a tener que pagar lo que se llama el sales tax. ¿Por qué?
porque acá el impuesto sobre las ventas lo paga el consumidor final únicamente. Entonces yo voy a un lugar y compro un producto y me van a poner encima el sales tax, el 6, el 7, el 8%, que para mí va a ser parte del costo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo una LLC, puedo comprar el producto y venderlo, puedo comprar el producto y puedo pedirle al estado donde compro el producto, por ejemplo en el estado de Florida, puedo pedir un certificado de revendedor. Y como yo voy a exportar esos productos, aunque los lleve yo en mis valijas, no van a quedar en Estados Unidos, con ese certificado, quien yo le compre el producto, no me va a cobrar el famoso sales tax. Entonces, automáticamente de esa manera bajo un 7% el costo de mi mercadería. Porque donde vaya a comprar mercadería, fíjense que siempre en el tiquecito que le den va a decir sales tax 7, 7.25, 6.75 en Florida. Motivo por el cual, si ustedes tienen un movimiento en el que sea, aunque compren $10.000 de mercadería, se van a estar ahorrando 700, que eso es quizás el pasaje. Entonces, también tener una LLC los beneficiaría en ese sentido. De más está decir que con una LLC en Estados Unidos, ustedes pueden comprar mercadería en cualquier mayorista de cualquier cosa, que a título personal no lo podrían hacer, porque al no tener una entidad a título personal, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué van a ir a pagar cash? Hoy cada vez el cash está más limitado acá en Estados Unidos también. Se usan mucho más las transferencias bancarias. Y las empresas grandes se sienten mucho más cómodas también recibiendo dinero desde la cuenta bancaria de esa empresa y ellos le facturan a esa empresa, le cobran y listo. Entonces uno puede acceder más fácilmente a un mercado formal que es extremadamente grande aquí en Estados Unidos. Incluso uno podría hasta comprar, si quisiera, autos y llevarlos a sus países. Hay países que no tienen ningún problema, o repuestos para autos o lo que sea. O sea, es mucho más fácil hacerlo a través de una LLC. No me quiero obviar, no quiero entrar en temas muy complicados, pero imagínense, casi que con una LLC ustedes pueden entrar, digamos, al sistema financiero norteamericano. Entonces, imagínense todo lo que pueden hacer que en este caso no hace al video de explicaciones, ¿no? Pero es entrar al mercado financiero. ¿Por qué? Porque yo con mi LLC puedo tener una cuenta en un banco. Al tener una cuenta en un banco voy a poder realizar inversiones. Si puedo realizar inversiones significa que estoy en el mercado financiero. Sí, es correcto. Hay cosas que se pueden hacer también en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el espectro general de lo que se puede hacer, ¿no? Realmente para muchos de nuestros clientes hacer una LLC les ha servido para ampliarse muchísimo, porque yo lo que digo siempre es, si yo tengo un buen servicio y mi servicio lo puedo vender dentro de mi país, es muy probable que también haya necesidad de ese servicio en los otros países. Y es un poco más difícil poder vender un servicio de un país a otro. Sin embargo, con una empresa en Estados Unidos todo es más fácil. Y ni que hablar del mercado americano. Y ni que hablar del mercado hispano en Estados Unidos, que es enorme. Entonces, pasan esas circunstancias. Hay un tema adicional, por ejemplo, que nosotros tenemos muchos clientes de México. Ahora hay una explosión de negocios entre México y Estados Unidos. Y definitivamente hay mucha gente haciendo de todo. Porque uno dice, no, yo quiero necesito alquilar un depósito en Estados Unidos. ¿Y cómo lo alquilo? Hay gente que no se quiere ni meter en problemas, los que rentan. Entonces uno tiene una LLC. Con esa LLC me permite rentar una propiedad en Estados Unidos. Si la gente de que me va a rentar la propiedad me dice, ¿usted tiene una cuenta bancaria? Sí. ¿Tiene dinero en la cuenta bancaria? Sí. A ver, quiero saber si usted me va a poder pagar el alquiler. Sí. Ok. Le rentan a la LLC. Se rige bajo las leyes de Estados Unidos con su LLC. Entonces hay muchísimas circunstancias y acciones que hoy día se están dando en particular de México. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja con camiones en México haciendo traspasos de mercadería y literalmente a las empresas norteamericanas prefieren que el transportista le facture con una empresa de Estados Unidos. Entonces ellos no tienen que estar explicándole al fisco
que tienen gente que es transportista, así, asá, que tienen cuentas en otros países. No, por ejemplo México, ¿no? Entonces es mucho más simple. Le simplifican el trabajo a la empresa norteamericana y la empresa norteamericana le paga, digamos, dándole más trabajo. ¿A quién le da más trabajo? Al que le es más simple pagarle, al que le es más transparente le lleva menos administración. Entonces eso también pasa, por ejemplo, con México. Entonces hay un espectro enorme de, digamos, de la utilidad de una LLC. Estos son propósitos comerciales genuinos, llamémoslos. Ahora, para desmitificar ciertas cosas, ya vimos para qué sirve la LLC. ¿Cómo es el tema impositivo? Básicamente tenemos que primero identificar si esa LLC, de cuál va a ser su actividad. Su actividad, el fisco de Estados Unidos tiene esa actividad diciendo, esta actividad tiene que pagar acá en Estados Unidos, sí o no. Eso está perfectamente tipificado y les voy a mostrar una página del IRS donde ahí explica exactamente cuáles son las actividades que sí y cuáles son las actividades que no. Muy bien, entonces como les comentaba que le iba a mostrar la página del IRS donde se puede ver cómo una persona que no es residente tiene su fuente de ingreso. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que mide la fuente de ingreso? Bueno, acá lo que vamos a tener otro documento previo que dice ingreso efectivamente conectado, porque para que un no residente de Estados Unidos esté obligado a pagar impuestos en Estados Unidos, tiene que estar conectado el ingreso. Entonces esto es un poquito técnico, pero quiero que lo tengan bien claro. Effective Connected Income. ¿Cuándo se da un ingreso efectivamente conectado? Para que no quede ninguna duda, ¿qué hizo el IRS? El IRS sacó esta tablita porque quedaban algunas dudas. Entonces dice, no resident aliens, fuentes de ingreso. Y acá te dice, extranjeros no residentes, fuentes de ingreso. Por las dudas, lo traduzco de Google para que no haya ningún error. ¿Y qué dice? Un extranjero no residente, NRA, generalmente está sujeto al impuesto sobre la renta de los Estados Unidos únicamente sobre los ingresos de fuente estadounidense. Las reglas generales para determinar los ingresos de fuente estadounidense que se aplican a la mayoría de los extranjeros no residentes se muestran a continuación. Entonces acá hay dos temas claves que yo voy a tocar, porque no voy a tocar todos los temas. Uno es el siguiente, fíjense. El ingreso proviene de servicios personales. Servicios personales. ¿Dónde? Fíjense qué dicen. Bueno, obviamente este es el primero, ¿no? Sería, fíjense, ¿no? Sueldos, salarios y otras compensaciones. ¿Dónde se realizaron? Si usted está en Argentina, es en Argentina. Si está en Chile, es en Chile. Si está en Perú. Y así en cualquier país. Lo mismo con los ingresos comerciales de servicios personales. Una agencia de marketing digital, una consultoría, un curso que usted lo está brindando. Donde se realizaron los servicios. Y acá hay un tema que para mí es clave porque hay muchísima desinformación en internet. Y fíjense que dice business income, venta de inventario comprado. Entonces, ojo con esto, porque si usted trabaja con Amazon y compró el inventario, es suyo el inventario, usted lo compró en China y lo puso en Estados Unidos, entra aquí que dice inventario comprado. ¿Y qué dice la regla que determina la fuente? Es dónde se vende. Entonces, si usted compra mercadería en cualquier parte del mundo y la va a vender en Estados Unidos, eso se considera una fuente de ingreso, motivo por el cual está obligado a pagar
está obligado a pagar esa, digamos, en Estados Unidos. Y eso es clave porque hay demasiados videos diciendo otra cosa. Y esto es sumamente importante porque nosotros solamente trabajamos con la verdad. Y los datos están acá. Esta es la fuente oficial, es el IRS y dice, hey, ¿dónde vende usted? Digo, porque para mantener las cosas bien simples, el día de mañana, usted mal asesorado por vaya a saber quién, le dice, no, Amazon no tiene que pagar. Y el IRS, cuando tenga un problema, lo va a dirigir a esta página web y le va a decir, pero ahí está más que claro, ¿dónde vendió usted los productos? Ahí los vendía en Florida, en California, en Nueva York, los vendía en Wyoming, buenísimo. ¿Y qué dice la página? ¿Dónde los vendió? En Estados Unidos, tiene que pagar el impuesto en Estados Unidos. Entonces, ojo, porque esto es súper delicado. Y esto es lo que voy a decir. Otros temas que a veces nos preguntan, por ejemplo, yo tengo una propiedad en Airbnb y la tengo en México, la tengo en Argentina. ¿Qué dice acá? Las rentas. Si es una renta, fíjense lo que dice, ubicación de la propiedad. Entonces, si yo tengo una empresa, mejor dicho, tengo un departamento en la Ciudad de México o en la Ciudad de Buenos Aires, lo pongo en Airbnb, hago todo con mi LLC. ¿Dónde está mi obligación tributaria? Donde está la propiedad. ¿Sí? Eso es lo que establece. Igualmente, ahí cada uno estaría sujeto a las leyes de su propio país, pero no va a ser en Estados Unidos. Sin embargo, no importa en qué estado de Estados Unidos esté la propiedad, tiene una obligación. Eso es para gente que compra propiedades en Estados Unidos y creen que porque están fuera de Estados Unidos no están obligados a pagar impuestos en Estados Unidos. Y ahí claramente dice que lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno, acá tenemos tenemos el caso de vender una casa, ¿no? También acá, ¿sí? Como dice acá, una venta de bienes inmuebles donde esté la propiedad, estamos de acuerdo. O sea, si uno tiene una casa en Chile, la vende en Chile y tiene un ingreso que es taxable, listo, la responsabilidad es en Chile. Entonces acá tenemos otros que no vamos a hacer referencia ahora, pero eso es los puntos clave. Es, si tiene un servicio, la obligación fiscal es donde se produce el servicio para Estados Unidos. Esto se puede puede tener algunas confusiones y voy a hacer algo que puede suceder. Una persona que de repente es argentino, está viviendo en otro país, llamémoslo, está viviendo en Portugal y tiene una LLC que brinda un servicio en Estados Unidos. ¿Qué dice Estados Unidos? Acá no tenés que pagar nada. Sí presentar y declarar, eso sí. Que en otro video vamos a mostrar específicamente cómo el gobierno de Estados Unidos específicamente dice que las condiciones que hay que declarar. Y son todas salvo una. Y ninguna tiene que ver con esto. Entonces, en realidad, lo voy a aclarar en otro video más específicamente, pero la única opción en la que uno no tiene que declarar es cuando ya hubo otro agente que declaró por usted. Por ejemplo, cuando hace una inversión o le tienen que pagar dividendos de inversiones a empresas. Pero no es tema de este video. Lo que le quiero decir es acá. Un argentino, un chileno, un venezolano, un colombiano se fue a vivir a Portugal o está trabajando desde Portugal, factura servicios a Estados Unidos, no está obligado a pagar en Estados Unidos. ¿Dónde está su obligación? Bueno, asesórese con el contador de su país, porque podría ser Portugal, podría ser Argentina, podría ser México, dependiendo la regla de cada país. Porque lo mismo, Portugal también tiene unas reglas muy buenas para personas que van a trabajar y van a inmigrar y demás. Hay países que ya están, lo mismo Costa Rica, se llaman, no me acuerdo, pero nómades digitales. Entonces uno tendría que ver cuál es la cuestión específica. Pero en resumen, no está obligado a pagar en Estados Unidos. Sí está obligado a pagar en Estados Unidos si los productos se venden en Estados Unidos, y eso es clave. Así que eso es todo con este video. Espero haber sido claro y no haber hecho el video demasiado largo, al que ya tienen ustedes de explicación de lo que es una LLC. Y esto genera en algunos casos la falsa idea, y ya me meto en un tema más específico y más real, genera la falsa idea de la empresa tax free, de la empresa que no tiene que pagar impuestos o de que la empresa que va a ahorrar impuestos. Entonces, técnicamente el tema es el siguiente: o la actividad está obligada a pagar en Estados Unidos o no está obligada a pagar en Estados Unidos. Si la empresa no está obligada a pagar en Estados Unidos,
la actividad, lo que desarrollé, ¿está libre de impuestos? La verdad que no, eso no existe. Ahí va a depender del país de ustedes, donde residan ustedes, para que declaren esa ganancia que se realizó a través de otra empresa. ¿Por qué? Porque lo que se llama una LLC es una entidad de transferencia. En sí misma, la empresa no gana, lo que hace es le envía el dinero a los dueños de esa empresa directamente. Si el resultado de la LLC fue 100, y bueno, le manda 100 a los dueños. Si son 2, le mandará 50 y 50 o el porcentaje que tengan determinado esos dueños. Y ese dinero queda el dueño en la obligatoriedad de declararlo en el país donde está. Si lo declara o no lo declara, ya eso es algo que la persona hace, pero estaría, no es potencial, está obligado a declararlo. Todos sabemos, todos los que estamos mirando este video, que somos emprendedores, empresarios, o que hemos trabajado, sabemos que uno cuando gana un dinero tiene que pagar impuestos. Lamentablemente es así. Este es el planeta donde se pagan impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay circunstancias específicas que no. Pero ¿qué pasa? Esto tiene que quedar claro, que no es que porque la actividad esté exenta de pagar en Estados Unidos, esa es plata que a uno le queda gratis, llamémosla. Eso por ahora no existe. Y ojo, otro misterio, otro misticismo. Ojo, que no haya que pagar en Estados Unidos no te quita la obligatoriedad de presentar declaraciones en todos los casos. Entonces, ¿qué ocurre? También eso es importante que ustedes cuenten con un estudio contable que los asesore en ese sentido. ¿Y qué significa que los asesore? Que le diga, mira, acá esta actividad, obviamente uno tiene que tener una charla con la persona, no es mojar el dedo y decir, sí, no. Uno tiene que entender el negocio, sino esta actividad no tiene obligación fiscal en Estados Unidos, pero no tiene obligación material, todas tienen obligación fiscal. O sea, no confundamos el que no tengo que declarar, mejor dicho, que no tengo que pagar en Estados Unidos, con el que no tengo que declarar. Declarar siempre hay que declarar. Como extranjero, cuando uno hace una empresa, le está pidiendo un número de identificación tributaria al IRS, Internal Revenue Service. Le está pidiendo que le otorgue un número tributario. Imagínense si a fin de año no van a hacer una declaración, aunque sea en blanco. Hay que hacer una declaración diciéndole, no operé u operé y la actividad no tiene obligación. Eso va a hacer que uno se ahorre problemas. Nadie quiere tener problemas con el IRS aquí en Estados Unidos, evitémoslo. Entonces, después queda, digamos, bajo la responsabilidad de ese contribuyente y siguiendo las leyes de su país, el cómo, cuándo y dónde se declara ese dinero. No hay más mito de la empresa tax free, ¿sí? Solo hay algunos países que a uno lo hacen exento de pagar impuestos cuando la actividad se realiza fuera del país. No confundamos realizar la actividad fuera del país con realizar la actividad en el país, porque ese es el ejemplo específico de Panamá y Paraguay, donde las actividades que se realizan fuera del país no están obligadas a tributar en el país. Claro, pero si usted está en Paraguay o en Panamá haciendo la actividad desde ahí y luego factura con otra empresa, bueno, el fisco de su país le dirá, esto no es una actividad realizada, no es una casa que compró en otro país y recibe una renta en otro país, es una actividad. Entonces, también es importante que usted tenga un contador en su país que lo asesore y le diga sí, no, blanco, negro. Acá no hay grises, lamentablemente. Entonces, ¿es una cosa o es la otra? Y la verdad, para la gente normal y natural, es mejor que no haya grises, porque en Estados Unidos los grises terminan siendo todo negro. Entonces, mejor manejarse con blanco o negro. Vamos a poner un ejemplo bien típico, una actividad que no va a estar obligada a pagar impuestos en Estados Unidos. Ejemplo, una persona que está en cualquier país fuera de Estados Unidos y esa persona que no es ni ciudadano ni residente de Estados Unidos, lo aclaro porque si es ciudadano o residente cambia la cosa. Un extranjero, o sea, no soy residente en Estados Unidos, no vivo en Estados Unidos, no paso más de 6 meses en Estados Unidos por año, porque eso también
cambiaría su condición, ¿no? No, yo tengo mi negocio de consultoría en Argentina, Colombia, México. Bien, ese es mi negocio, consultoría. Emito una factura a un cliente de Estados Unidos, o a un cliente de México, o a un cliente de Colombia, o a un cliente de la parte del mundo que sea. ¿Dónde realizo yo la actividad? La realizo en mi país, diferente de Estados Unidos, ¿no? En mi país, en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, perfecto. Esa actividad no está conectada con Estados Unidos, motivo por el cual tengo obligación, sí, de declarar. ¿Tengo obligación de pagar? No. Ese es el caso. Y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando que estamos en 9 de septiembre del 2023. Esa actividad no estaría porque ese servicio se produce fuera de Estados Unidos. Motivo por el cual Estados Unidos dice, utilicen el instrumento de la LLC, tengan el dinero en Estados Unidos, no hay ningún problema. Arréglense con su país de residencia, que es donde tendrán que arreglar su tema fiscal. Y ahí no hay ninguna discusión. Es un servicio, no hay discusión si tengo obligatoriedad de mantener mi empresa al día en el país donde la formé, en este caso en Estados Unidos, de pagar las declaraciones, donde declararé dependiendo la ley de ese momento, tenga movimiento o no tenga movimiento, lo que tengo que declarar, y la vida continúa. Luego uno agarra ese ingreso que tiene, se lo da al contador de su país y dice, bueno, gané esto con mi empresa de Estados Unidos, ¿qué debo hacer? Y ahí uno decide lo que es mejor para su supervivencia. En muchos casos va a ser, ok, no quiero tener problemas con ningún fisco, ¿cuánto es? Va y se paga, listo. Ahora bien, quiero comentarles otra cosa, y es la siguiente. Una de las ventajas que tiene la LLC, que les mencionaba al principio del video, les mencionaba y les comentaba que la LLC es a nivel estatal. Bueno, uno puede decirle al fisco de Estados Unidos, trátame como por ejemplo una corporación. ¿Por qué? Porque las corporaciones tienen otro régimen impositivo, ¿sí? Y esto es importante para ustedes. Bueno, esto es importante y por eso es tan importante que se asesoren, bien asesorados antes de tomar la decisión, porque ahí, dependiendo la actividad que van a hacer, es si le va a convenir una cosa u otra cosa. Porque en el momento en que ustedes se convierten en una corporación, bueno, si son una corporación o si tributan como una corporación, eso es diferente, tiene otra regla en Estados Unidos. Entonces, ojo con eso, a no confundirse. Entonces, por un lado es, una LLC puede tributar de diferentes formas. Como persona natural, que uno es, sí, podría, o como corporación, pero eso va a cambiar, ¿sí? Dependiendo la actividad. Entonces, no es que esto sea un trabalengua, pero se ve un poco confuso, porque es tanta la cantidad de opciones que se pueden dar, que es muy difícil agarrar un caso aislado y decir, bueno, este es un caso aislado, pero no le sirve para las otras 99 personas. Entonces, a tener en cuenta eso. Una LLC es una entidad a nivel estatal que permite declarar federalmente los impuestos de diferentes formas. Entonces, si uno tiene una actividad que va a estar, digamos, con obligación fiscal en Estados Unidos, pues dice, no, pará. A ver, ¿cómo es? Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en Argentina y hago un negocio, monto un negocio X en Estados Unidos. Ese negocio X tiene empleados en Estados Unidos, tiene un depósito, genera una ganancia. Esa ganancia, como está conectada con Estados Unidos, tiene que declarar impuestos en Estados Unidos. Y ahí hay una famosa tablita. Entonces esa tablita, en algún punto, se va hasta el 37%, del 10 al 37. Dice, bueno, pero ¿cómo llego al 37? Y si ganas más de 500 y pico de $1000 al año, vas a ir al 37. O sea, te tiene que ir muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y si no, ¿cuánto? Y bueno, arrancás con el 10, después con el 12, después te vas al 20, 24, hay una escala. Y de repente, uno puede tener esa estructura bajo una corporación que solo paga el 21% a nivel federal. Entonces uno dice, no, pará. Prefiero tener mis impuestos pagos federales al 21% y listo, yo sé que es el 21%. Sé que si es el 10,
estaría pagando de más, pero sí que si es el 30, estaría pagando menos. Entonces uno ahí elige, ¿sí? Y dice, ok, me quedo con esta estructura fiscal. No es para confundirlo, simplemente es para decirle que hay diferentes opciones, porque hay gente que se asocia o no se asocia con alguien en Estados Unidos, hace su negocio acá con la LLC y vive en otro país. Eso también pasa. Eso no digo que es común, pero pasa. Y esa sería una circunstancia diferente. Esa es la que le mencionaba el ejemplo de recién. Entonces, uno también tiene que ver uno también tiene que saber decidir, o mejor dicho, decir, bueno, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. ¿Cuál es la mejor estructura? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cómo son el tema de los impuestos? Y eso se hace con asesoría a nivel contable e impositiva. Obviamente que nosotros la tenemos, pero no es lo mismo que hacer una empresa. Hacer una empresa es diferente. Hacer una empresa es más fácil, más simple. Ok, pero ¿qué tal de esa asesoría contable e impositiva? ¿Quién me la va a dar que tenga experiencia en personas extranjeras y demás, ¿no? Entonces, eso es súper clave. Y ya no quiero ir perdiendo, no quiero que este video se vaya por las nubes, pero por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero yo hago la empresa ahora, pero estoy por emigrar a Estados Unidos. Ojo, porque la regla, digamos, impositiva, sin ser residente es una, siendo residente es otra. Entonces eso también cambia, ¿no? Hay gente que está tramitando visas y dice, yo quiero tramitar una visa. Y el abogado, nosotros trabajamos con abogados que nos mandan a nosotros a hacer la empresa. Entonces, le hacemos la empresa y te damos el abogado. Nosotros no somos abogados, para nada. No nos dedicamos a hacer visas. Hacemos empresas y tenemos nuestro estudio contable. Entonces, damos una asesoría que esté dentro de nuestro alcance, darla. A veces nos preguntan, pero si yo hago una empresa con mi visa de turista, hago una empresa con mi visa de turista, ¿puedo trabajar en Estados Unidos? Mira, primero que la visa no es solamente turismo, es turismo y negocios. O sea, uno podría tener su negocio funcionando aquí en Estados Unidos, uno no puede trabajar en el negocio, pero eso no quita que se junte con proveedores, que se junte con algún cliente, ¿sí? Pero ojo que lo que no tiene que hacer es ponerse en el mostrador a vender, porque no está autorizado para hacer eso, por decirlo de alguna manera. Uno puede hacer negocios, pero no estás autorizado a trabajar dentro de tu negocio. Para trabajar, uno tiene que tener un estatus migratorio, si no estaría haciendo algo ilegal. Entonces, eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque ¿qué pasa acá? Es como que la gente se maneja by the book, como se dice. Entonces, no quiero decir que son cuadrados, pero no puede tener una empresa, pero no puede trabajar en la empresa. ¿Por qué? Porque así son las leyes. Entonces, ahora, si tiene una visa que lo autoriza a trabajar, ningún problema. Hago una visa ningún problema. ¿Puedo montarme un negocio acá como turista? Sí. ¿Lo puedo hacer trabajar? Sí. ¿Y luego puedo calificar para una visa con ese negocio? Sí. Y seguramente va a ser más fácil que si ya tiene el negocio funcionando. Pero depende del país. Hay países que no tienen visa Y como nosotros trabajamos con todos los países de habla hispana, entonces, imagínense hacer un video. Tendríamos que estar hablando de cada visa de cada país. Entonces, cada cosa acá tiene sus bifurcaciones, como le decía al principio. Es las ramificaciones. Entonces, todo esto es muy preciso. No es todo igual. Por eso es tan importante, y yo insisto en esto, trabajar, contratar gente profesional que está acá, que conoce, que ha pasado su propia experiencia. Cuando yo les hablo por mi propia experiencia, por ser un inmigrante, por tener empresa en Estados Unidos hace muchos años, por haber tenido visas, por alcanzar una residencia en Estados Unidos, todo un camino que uno hace. Entonces uno habla desde la experiencia, de haber pasado por diferentes contadores hasta poder tener un estudio contable que da respuestas y soluciones a nuestros clientes. Entonces, no es que yo aprendo porque me miro los videos en internet. Yo trato de ni mirar. ¿Cómo voy a mirar videos en internet si se dice cualquier cosa? Literalmente. Porque habla gente que ni siquiera está en Estados Unidos, nunca vivió acá, no conoce acá, ni habló nunca con un contador. Entonces, ¿qué pasa? Hablan porque copian información y dicen cualquier cosa. Hay gente que dice cualquier cosa. Entonces, para nosotros esos son los que después vienen y dicen, me dijeron que no tenía que presentar nada. ¿Y cuál era la ley? No. Y siempre que uno habla, por eso les voy a mostrar el tema del IRS si es que ya no lo vieron. Siempre que uno habla, que tiene que tener la fuente. La fuente casi siempre es el IRS. Y acá el IRS no ahorra en palabras. Y cuando hay dudas, siempre aclaran.
no dejan espacio a las dudas. Eso es a diferencia de como pueden ser en nuestros países donde, bueno, pero si dice que la manzana, mira, no es ni verde ni roja, porque es una mezcla, ¿qué hacemos? Bueno, acá tratan de ser súper claros, te dicen manzana, y por duda te ponen de cualquier color, y entonces no quedan dudas. Entonces, cuando son sistemas diferentes, muchas veces la gente se acostumbra a otras cosas, ¿sí? A que, bueno, pero le busco la vuelta. Acá lo que manda es el espíritu. Y esto es algo que yo digo, he dicho hace muchos años seguramente en alguno de mis videos. Lo que importa es el espíritu. Es, hey, lo que estás haciendo, ¿para qué es? ¿Es para pagar menos? Ojo, porque acá no vale echar la ley, echar la trampa. Acá no funciona en este país. Entonces, si uno está armando toda una estructura, al fin de cuentas, para pagar menos impuestos, quédese tranquilo que puede tener problemas. Y por otro lado, los contadores no quieren tener dificultades con sus clientes. Entonces, básicamente, medianamente la gente acá en Estados Unidos, el que no quiere tener problemas y sobre todo no quiere que su cliente tenga problemas, le dice, mira, esto se hace de esta manera. Por eso es que muchas veces pasa que, esto pasa, es muy común, que uno como latino viene a hablar acá con el contador y el contador ya llega a un punto donde no responde. No responde los correos, no responde los teléfonos, no responde más nada, porque ya lo comprometió. La persona dijo algo que está comprometiendo a ese profesional. ¿Qué hace el profesional? No le dice ni adiós, directamente no le responde más el teléfono. ¿Son cosas que pasan? Sí, son cosas que pasan. ¿Por qué? Porque este país tiene sus reglas y nadie quiere romper las reglas por el castigo que puede tener romper esas reglas. Entonces, ¿qué hace uno? Va derecho. Que Dios guarde a quien se meta con gente que haga mal las cosas, porque esa gente desaparece, ¿no? Y después acuérdense una cosa, este es un país donde, y perdónenme que se lo diga de esta forma, este es un país que está hecho para gente honesta. Uno puede hacer lo que quiera, parece. Los sistemas no tienen bloqueos. Y entonces nosotros latinos venimos y decimos, uy, mira, el sistema me lo permitió. Y entonces hacen cosas que están mal. ¿Por qué? Porque el sistema no está pensado en que uno va a estar poniendo cualquier cosa, porque se somete a la ley por poner cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos clientes que agarran y abren su empresa solos y se ponen como agentes de registro y en la misma página le dice que si uno, que si está mintiendo, por ejemplo, puede tener hasta 5 años de prisión. Y uno dice, pero yo no estoy mintiendo. Claro, pero mirá que un agente de registro es una persona o una entidad que reside en el Estado. No, pero yo no resido. No te pongas, el sistema te va a permitir poner a Mickey Mouse. Pero también el sistema te está diciendo que si mentís, te sometés al sistema. Entonces, hay tantas cosas acá que la gente no sabe, pero cree que pueden hacerlo y se mandan. Y bueno, habrá consecuencias futuras. Otro ejemplo que pasa, y no es el tema del video, pero les cuento. Nosotros abrimos empresas, esas empresas le hacemos el certificado del revendedor y la gente se olvida. Por más que nosotros le decimos, tienen que hacer una declaración. Lo llamamos, le insistimos, no. Y después llega la carta. Llega la carta y dice, no, hey, ¿qué pasó? No hiciste la declaración, ahora el Estado te está reclamando. ¿Saben qué complicado y qué costoso que es llamar al Estado y dar explicaciones? Mejor hacer bien la cosa de entrada. Que es un poco lo que pasa acá. Acá es al revés que otros países. Es hacer todo mal y cuando te vengan a ver vemos. Acá es al revés. Acá es hacer las cosas bien. No querés tenerlas mal hechas. No las querés tener mal. Porque lo que no querés es tener problemas. Entonces, y para no tener problemas, nada mejor que tratar con gente que está acá, que conoce, que sabe, que ha tenido su experiencia y dice, esto está bien y esto no, está mal, esto no lo hagas. Si es el caso, ¿no? A nosotros hay clientes, literalmente nos plantean cualquier cosa y al cliente nosotros no podemos tomar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos comprometer nuestra integridad por lo que un cliente vaya a hacer. No queremos ni estar cerca. Pues hay clientes nosotros no los podemos tomar. Y perdónenme la franqueza, pero no es que todo es el dinero, no. Nosotros tenemos responsabilidad, tenemos una trayectoria. Entonces hay cuestiones que no las podemos llevar adelante. Entonces,
No podemos ser cómplices de esas ideas extrañas que tienen algunos clientes de hacer tal cosa para tal cosa, no, porque está nuestra integridad, nuestra empresa, nuestro buen nombre involucrado en eso. Entonces, no hacemos cualquier cosa. Entonces, bueno, espero haber sido claro, ojalá les haya gustado y bueno, espero que este video les haya servido para entender qué es exactamente una LLC, cómo se puede utilizar, un poquito el tema de impuestos, y te invito a que no te pierdas esta oportunidad de expandirte, de crecer, decir quiero atravesar esas fronteras, dejar de mirar mi ciudad, mi pueblo, mi país, empezar a mirar el continente y por qué no el mundo entero, y atravesar esas fronteras. Te invito a que lo hagas, a que cuentes con nosotros para lo que necesites, y bueno, muchas gracias por tu atención.